Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. En este ejercicio se solicita calcular el campo eléctrico generado por las dos cargas, en este caso cargas negativas, en el punto A y en el punto B. Nos dan ciertas distancias que vamos a utilizar para calcular dichos campos. Primeramente, nos vamos a concentrar en los dos primeros literales, en el literal A y en el literal B, en el que solamente se solicita calcular campos eléctricos en el punto A y en el punto B respectivamente. Pero no vamos a hacer el literal C, porque ese es fuerza eléctrica, principio de superposición también, y ya hemos resuelto algunos ejercicios sobre ello. Entonces, vamos a resolver el literal A. Y para resolver el literal A, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando una carga es negativa, tiene un campo eléctrico generado por esa carga que se dirige hacia la carga, ¿sí? Es hacia adentro. Por el contrario, si la carga es positiva, entonces el campo eléctrico se dirige hacia afuera de la carga. En este caso tenemos cargas negativas, por lo que su campo eléctrico se dirige hacia adentro. Ahora, lo que vamos a hacer es colocarnos en el punto A y ver hacia dónde se tendría que dirigir dicho campo eléctrico generado por dichas cargas. Entonces, por ejemplo, en el punto A, vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre en el punto A, que sería este de acá. Aquí está el eje y el eje X, pues sería el horizontal. Ahora, dado que las partículas están alineadas con respecto a la horizontal, nos vamos a dar cuenta de que los campos eléctricos generados por pues, dichas cargas van a ser también horizontales, por lo tanto no van a tener componentes en Y. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a nombrar las cargas eléctricas para poder identificar sus campos eléctricos. Esta va a ser la carga 1 y esta va a ser la carga 2. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico generado por la carga 1, como les mencionaba, va a ser dirigido hacia la carga. Entonces me quedaría más o menos de esta forma. ¿Ok? Desde el punto A hacia la carga. Este va a ser el campo eléctrico generado por la carga 1. ¿Ok? Entonces va a ser el campo eléctrico 1. Luego, el campo eléctrico generado por la carga número 2 va a estar dirigido hacia la carga número 2. Entonces se dirigiría hacia allá. Este va a ser el campo eléctrico generado por la carga número 2, es decir, el campo eléctrico 2. Entonces, uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda, por lo tanto, el campo eléctrico 1 es positivo y el campo eléctrico 2 es negativo, ¿sí? Así que vamos a plantear las ecuaciones para calcular la sumatoria, ¿sí? Entonces, la sumatoria de campos en el punto A y en el eje X va a ser igual a lo siguiente. El campo eléctrico 1 mencionamos que es positivo y el campo eléctrico 2 es negativo porque se dirige hacia la izquierda. Entonces me quedaría de esta forma la pequeña ecuación. Ahora, ¿qué ecuación se utilizaba para calcular el campo eléctrico? La ecuación que utilizábamos para calcular campo eléctrico era la siguiente. Constante eléctrica multiplicado por el valor absoluto de la carga que está generando el campo. En el caso de del campo 1 es la carga 1, dividido entre la distancia desde la carga hasta el punto de análisis. En este caso, el punto de análisis es A y la distancia desde la carga eléctrica hasta ese punto es de 10 centímetros.
¿sí? Es este de acá, ¿ve? La distancia desde el punto de análisis hasta el campo eléctrico, hasta la carga eléctrica 1 es de 10 centímetros. Entonces colocamos por acá 10 centímetros, pero lo vamos a dejar como distancia 1, al menos de momento, elevado al cuadrado. Ahora, esto va a ser restado con el campo eléctrico 2, cuya ecuación es bastante similar. Lo único que cambia, pues van a ser los campos, ¿no? Los datos. Entonces, en este caso, me quedaría la carga 2 dividido entre la distancia 2. ¿Ok? Listo. Ahora, si se dan cuenta, la carga eléctrica, perdón, la constante eléctrica, se puede sacar como factor común. Este no es necesario, pero lo hago para no escribir tanto. Entonces, me quedaría como constante eléctrica multiplicada por esta parte de acá, restado con esta otra parte de acá. ¿Ok? Entonces me quedaría de esta manera. Ahora, todos los datos ya los tengo, solamente tengo que identificar qué es cada cosa. ¿Por qué? Veamos. La distancia 1, acabamos de decir hace un rato, que es estos 10 centímetros, ¿ok? Estos 10 centímetros es la distancia 1, pero la distancia 2 como tal no nos las están dando explícitamente, pero no significa que no la tengamos. En realidad sí la tenemos. ¿Por qué? Porque la distancia 2 sería la distancia desde esta carga eléctrica hasta el punto de prueba o el punto de análisis, que sería este de acá más o menos. Entonces la distancia sería este segmento de aquí. Este segmento, ¿cómo lo podríamos calcular? Pues como tenemos que desde carga hasta la otra carga es de 25 centímetros la distancia, si yo le quito este segmento de 10 centímetros, obtengo la distancia de R2. Entonces, R2, pues solamente sería 15 centímetros, ¿ok? Aquí sería 15 centímetros. Ahora que yo ya tengo esos datos, pues procedo a sustituirlos. Y lo único que debo tener en cuenta es el hecho de que siempre tengo que pasar todo al sistema internacional. Entonces, centímetros tienen que pasarse a metros. Por lo que la ecuación me quedaría de la siguiente forma. Veamos. La constante eléctrica es un valor que nosotros nos tenemos que aprender, chicos, ténganlo en cuenta. Y la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 multiplicado por el valor absoluto de la carga 1. La carga 1 era menos 12.5 nanocoulomb. Entonces sería menos 12.5 nano, que es por 10 a la menos 9. Recuerden que siempre hay que sustituirlos. Dividido entre la distancia 1, que era 10 centímetros, elevado al cuadrado. Los 10 centímetros los paso a metros, entonces me quedaría como 0.1. Y esto lo elevo al cuadrado. Menos el valor absoluto de la carga número 2. La carga número 2 era de menos 6.25 nanocoulomb, es decir, por 10 a la menos 9. Esto dividido entre la distancia número 2, que fue la que calculamos, de 15 centímetros, es decir, 0.15. Sería 0.15 metros al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué los valores absolutos? Los valores absolutos los tengo que colocar porque el resultado que yo voy a obtener, por lo menos de esta expresión, tiene que ser una magnitud sin dirección, porque la dirección yo ya se la asigné. Es decir, este signo que yo le coloqué acá ya me está diciendo hacia dónde se está dirigiendo el campo eléctrico. Y si yo, por ejemplo, esta carga de acá la pusiese sin signo, si yo la pongo sin signo, lo que va a suceder, perdón, si yo la pongo con signos, la cosa, si yo la pongo sin barras de valor absoluto,
lo que va a suceder es que este menos se va a multiplicar con este menos de acá y se va a hacer positivo y el resultado va a ser otro completamente distinto. Entonces, tengamos en cuenta eso. Siempre vamos a poner el valor absoluto de el campo eléctrico, ¿ok? Para que las direcciones no se vean modificadas. ¿Qué resultado me da este campo eléctrico? Este campo eléctrico, por lo menos la componente en X, me da un resultado de 8750. 8750. ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? El campo eléctrico tiene unidades de Newton sobre Coulomb. Recuerden que también se pueden utilizar voltios metro. No hay factor de conversión, es una conversión 1 a 1, es decir, que ustedes pueden poner tanto Newton sobre Coulomb como voltios sobre metro, sin hacer ningún tipo de conversión, no importa. Pero este resultado que acabamos de obtener nosotros es la componente en X. Es la componente en X del campo eléctrico resultante. ¿Sí? Porque solo hicimos la sumatoria en X. La sumatoria en Y también tendríamos que hacerla, ¿ok? Por formalidad tendríamos que hacerla. Pero nos damos cuenta de que los campos eléctricos únicamente tienen componente en X porque son completamente horizontales. Entonces, la sumatoria en Y, pues tendría que dar 0, ¿ok? La sumatoria en Y nos va a dar 0. Así que yo solamente escribo eso. Voy a escribirlo por acá. La sumatoria de los campos eléctricos en el punto A en Y es 0. ¿Ok? Yo ya conozco eso pues por el análisis que acabamos de hacer. Entonces aquí tengo el otro resultado. ¿Cómo se calculaba la magnitud de un vector, chicos? Se calculaba con Pitágoras. Entonces la magnitud me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría como el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que encontramos para X, es decir, la sumatoria que hicimos, al cuadrado, más la sumatoria que se hace para Y, al cuadrado. ¿Ok? Ahora, este resultado, pues a estas alturas es bastante obvio que va a ser igual al resultado que nos dio para X, porque solamente tenemos ese valor. Y este otro se va a hacer 0, ¿ok? Porque es esta de acá. Entonces, si se hace 0, solamente me va a quedar esto de aquí, ¿verdad? Solo me va a quedar esto de acá, debajo de la raíz cuadrada. Pero la raíz se va a cancelar con el cuadrado. Entonces, voy a llegar al hecho de que esto va a ser igual a únicamente la sumatoria en X, ¿sí? Que eso es lo que les había mencionado hace un rato. Por lo tanto, el resultado final me quedaría como el campo eléctrico resultante va a ser igual a la sumatoria en X. La sumatoria en X nos había dado 8750. 8750 Newton sobre Coulomb. Y este resultado es el que nosotros andábamos buscando. ¿Ok? Ese sería el resultado de la magnitud. ¿Qué dirección tendría? Porque todavía falta la dirección. La dirección de este campo eléctrico nos la da el signo de la componente en X. Es decir, como la componente en X me dio positiva, eso significa que el campo eléctrico se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, yo tendría que colocar acá una flechita indicando que el campo eléctrico se dirige hacia la derecha. ¿Ok? Me quedaría de esa forma. Y ahora sí, la respuesta sería completa. ¿Ok? Esa sería la respuesta que yo estaba buscando. Ahora, este proceso sobre el cálculo de la magnitud me podrían decir que es innecesario. Y como tal, no es innecesario, pero sí lo podemos omitir, porque sabemos cómo se hace el análisis y sabemos qué resultado nos da. Sin embargo, en el caso en el que, por ejemplo, esta componente hubiese dado negativa, porque podría pasar, ¿sí? Pueden dar resultados positivos o negativos las componentes. Si hubiese sido negativo, me indicaría primero que
el resultado va hacia la izquierda y cuando yo quiera calcular la magnitud, va al hacer este proceso de la raíz cuadrada, ese signo menos se va a cancelar con el cuadrado y el resultado final, es decir, la magnitud, va a ser positiva. ¿Ok? Sería positiva. Ahora, sabiendo eso, solamente si tiene el signo menos, tenemos que hacerlo sí o sí. Ahora, vamos con el otro literal, que era el literal B. Calcular el campo eléctrico generado por las cargas, pero en el punto B. ¿Ok? Entonces sería en este punto de acá. De nuevo vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y vamos a nombrar las cargas eléctricas. Esta habíamos dicho que era la carga número 1 y esta va a ser la carga número 2. Entonces, la carga eléctrica número 1 está generando un campo eléctrico. ¿Hacia dónde? Siempre, al ser negativas, pues va a ser un campo eléctrico hacia la carga eléctrica, ¿ok? Entonces me quedaría desde el punto B hacia allá. Este va a ser el campo eléctrico 1. Lo vamos a poner por acá. Pero el campo eléctrico 2 también está dirigido hacia la derecha, que es el que le pertenece a esta carga eléctrica. Entonces lo vamos a hacer por acá, que sería también el campo eléctrico generado por esa carga, es decir, el campo eléctrico 2. ¿Ok? Entonces me quedaría de esta manera. Vamos a hacer un poquito más rápido el proceso porque ya sabemos qué es lo que se hace. Entonces voy a hacer la sumatoria. La sumatoria de los campos ahora en el punto B para X va a ser igual a, ambos son positivos porque ambos se dirigen hacia la derecha, entonces me quedaría el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Esto va a ser igual a la constante eléctrica del valor absoluto de la carga 1 entre la distancia al cuadrado, esta va a ser la distancia 1, que ahora va a cambiar, ¿ok? Más, porque es positivo, la constante eléctrica, valor absoluto de la carga 2, entre la distancia 2, ¿ok? Entonces, de nuevo podemos sacar factor común, la carga, la constante eléctrica, y acá multiplico ya pues por las cargas, que me quedaría esto de acá, aquí, más esta otra fracción por acá. Entonces me quedaría de esta forma. Ahora bien, las distancias, veamos las distancias. La distancia de la carga eléctrica 1 hasta el punto de análisis, es decir, esta de acá, pues ahora es bastante grande, ¿verdad? Sería todo ese segmento. Entonces es la suma de 25 centímetros más 10 centímetros. Por lo tanto, la distancia 1, lo vamos a colocar por acá, la distancia 1 va a ser de punto 35 porque tiene que estar en metros. Punto 35 metros, ¿sí? 25 más 10, 35 centímetros y en metros, pues punto 35. Mientras que la distancia del campo eléctrico 2 ya no las están dando porque sería de acá hasta acá. Entonces son esos 10 centímetros, ¿verdad? Son estos 10 centímetros que ya me están dando. Y esta de acá, vamos a colocar aquí, sería la distancia número 2. ¿Ok? Ahora que ya sabemos eso, vamos a sustituir. Que me quedaría de la siguiente forma. La constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor absoluto de la carga 1. La carga 1 era menos 12.
menos 12.5 por 10 a la menos 9, más, este resultado lo voy a dividir entre la distancia 1, la distancia 1 dijimos que era 0.35, 0.35 al cuadrado, más el valor absoluto de la carga número 2, que era menos 6.25, menos 6.25 por 10 a la menos 9, dividido entre la distancia número 2, que era 10 centímetros, es decir, 0.1. ¿Ok? Me quedaría de esta forma. Al hacer el cálculo, me va a devolver un valor de 6.543.37. Ahora vamos a poner voltios metro. ¿Ok? Puedo utilizar ambas unidades sin ningún tipo de problema. Entonces, esta es la componente en X del campo eléctrico resultante y como nos damos cuenta es positiva, por lo tanto el campo eléctrico resultante va hacia la derecha. Ahora que ya sabemos eso y ya sabemos que podemos omitir este proceso porque la componente en Y es 0, eso siempre tenemos que indicarlo. La componente en Y es igual a 0. 0, bueno, estamos utilizando voltios metro, entonces voy a colocar eso, 0 voltios metro. Así que ya que yo conozco eso, yo puedo poner de un solo resultado porque ya sé que cuando yo le saque la magnitud va a quedar exactamente el mismo valor. Entonces voy a colocar que el campo eléctrico resultante va a ser igual a 6.543.37 voltios metro. Y esto, como nos dio la componente en X positiva, significa que va hacia la derecha. Entonces me quedaría de esa forma. Este es el resultado del literal B. Si van a hacer el literal C, pues tomen en cuenta que en ese caso ya estarían calculando lo que son fuerzas eléctricas, ya no sería campos, entonces tendrían que utilizar la ley de Coulomb, ¿ok? Así se resolvería este pequeño ejercicio, chicos. Ante cualquier consulta, pues quedo pendiente.